Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas, y en este segundo vídeo del día vamos a considerar que es un extra, pues bueno, en cierto modo viene provocado por una serie de comentarios de algunos de los suscriptores más veteranos del canal, y por supuesto pues encantado de hacerlo. Creo que os lo debo y creo que además podéis tener cierta razón en que quizá pues en mi vídeo de análisis del partido de Champions frente al Shakhtar Donetsk, pues quizá el análisis táctico pues quedó un poquito cojo, y bueno, pues me parece que es una buena idea hacer un segundo vídeo, quizá entrando más en materia en este asunto. Por aclarar también algunas cosas antes de entrar en materia, quisiera comentaros que bueno, que evidentemente yo no soy ni entrenador, ni tampoco soy un experto táctico, ni muchísimo menos, y tampoco soy periodista, ni nada por el estilo. Soy un aficionado al fútbol, un aficionado al Real Madrid, como lo podáis ser cualquiera de vosotros, y bueno, pues mis análisis los hago pues un poco en función pues de los conocimientos que puedo tener como simple aficionado que lleva muchísimos años viendo fútbol, muchísimos años viendo al Real Madrid, pero bueno, desde luego pues es simplemente mi opinión, ¿no? Y bueno, pues quizá por aclarar algunas cosas, pues bueno, quizá en el vídeo anterior pues quise resaltar más la importancia histórica de esos 1000 goles en Champions League, ya que me parece que es un hito histórico importantísimo que, bueno, yo creo que debía tener su espacio, ¿no? Aún así sí que comenté algunos aspectos quizá pues tal vez de manera, bueno, un tanto más superficial, ¿no? Y eso también yo creo que se debe también, claro, vosotros evidentemente no lo veis, pero quiero explicar un poco cómo hago también los vídeos, ¿no? Yo no me preparo un guión, yo más o menos yo no escribo nada, o sea, yo lo que hago simple y llanamente es, bueno, pienso un tema y sobre eso pues lo voy desarrollando un poco sobre la marcha, ¿no? En cuanto al vídeo anterior, pues tenía muy claro que quería destacar sobre todo el hito histórico de haber alcanzado los 1000 goles en Champions League. Me parecía lo más resaltable de ese partido. Por supuesto, el hecho también de ponernos ya por fin líderes en solitario de nuestro grupo en Champions. Y bueno, pues sí es cierto que quizá pues pude haber dejado de lado de alguna manera pues el tema táctico y por supuesto el análisis del partido del Real Madrid, aunque sí que comenté que desde luego pues no me gustó para nada el partido, no me gustó para nada el desarrollo del encuentro, y desde luego pues a nivel táctico pues hubo detalles que no me gustaron, ¿no? Y quizá pues en el vídeo anterior no conseguí reflejarlos con todo el énfasis igual que a lo mejor merece, ¿no? Pero de todas formas, como os digo, me lo tomo muy bien, y por supuesto además os animo a hacerlo. Yo aprendo con vosotros, os lo he comentado en la caja de comentarios. Llevo muy poco en esto, y evidentemente lo que me toca principalmente es aprender de los mejores y aprender también de vosotros. Por supuestísimo que sí. Yo no soy Mr. Seitan. A mí no, yo no tengo ningún problema en recibir ningún tipo de crítica, siempre que sea constructiva y educada, ¿no? Y como en este caso lo ha sido, como siempre ha sido con vosotros, y estoy súper agradecido por ello, pues encantado además de poder responder, pues yo creo que de la mejor manera posible, que es haciendo un vídeo, pues quizá pues bueno, analizando quizá un poquito más desde mi punto de vista los aspectos tácticos del partido. Y bueno, pues entrando un poquito más en materia y entrando un poquito más en lo que fue el juego del Real Madrid, que desde luego, como os digo, pues a mí tampoco me gustó. Por entrar ya en materia, yo creo que este partido se encuadra pues dentro de una especie de esa especie de evolución táctica que yo creo que está teniendo Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, ¿no? No se parece en nada a nivel táctico lo que está haciendo Ancelotti con lo que parecía plantear al principio de temporada, ¿no? Yo creo que él se ha dado cuenta, y creo que ha sido inteligente a la hora de darse cuenta de que bueno, pues quizá debía regresar un tanto a lo que yo llamaba el regreso a las esencias de lo que había sido el Real Madrid de Zidane de los últimos 2 años, y bueno, pues yo creo que ha sido hábil a la hora de darse cuenta que si no hacía eso, no trataba de protegerse quizá un poquito mejor, no trataba de consolidar una línea defensiva sólida, y no utilizaba pues la CMK en el centro del campo como base, pues bueno, tenía muchos números de que el equipo se le podía ir. De hecho, Ancelotti estaba evolucionando hacia el 4-2-3-1,
Si os acordáis, cada vez era más habitual, ¿no?, jugar con esa especie de doble pivote, con un media punta, con dos interiores en banda y con un solo delantero centro, ¿no? Pero en cambio, yo creo que sobre todo desde el último parón de selecciones, yo creo que Ancelotti reflexionó sobre ese tema y se dio cuenta de que tenía que volver un poco a los orígenes de lo que había sido este equipo los últimos años, principalmente utilizando como base el 4-3-3, haciendo un equipo quizá más compacto, más equilibrado, más sólido y sobre todo, pues bueno, basándose, pues en cuanto al centro del campo se refiere, utilizar como base principal a la CMK, ¿no? Yo creo que esta ha sido un poco la evolución que ha sufrido Ancelotti sobre el que seguramente era su plan inicial, que yo creo que quizá iba más encaminado hacia el 4-2-3-1, ¿no? Pero bueno, de todas formas, el mero hecho de poner a la CMK no te garantiza tampoco absolutamente nada. Es decir, tú puedes utilizar, y me parece bien que lo hagas, a la CMK, los Kroos, Modric y Casemiro como base, pero de todas formas tampoco puedes exprimirla al 100%, ¿no? Yo creo que ayer se echó en falta, y lo he comentado en el vídeo, no sé, la participación de otros centrocampistas, ¿no? Yo, por ejemplo, me llama mucho la atención la poca utilización que está haciendo últimamente de Eduardo Camavinga, que empezó fantásticamente bien la temporada, y por ejemplo también me llama muchísimo la atención el hecho de que prácticamente pues no esté utilizando para nada Antonio Blanco, que yo creo que es un canterano con muchísimo futuro y que además responde a una necesidad muy clara del equipo, ¿no? Ya que como medio centro defensivo puro, como pivote puro, solamente tenemos a Casemiro. Yo creo que Antonio Blanco puede cumplir con esa función fantásticamente bien. Yo creo que tiene, capacidad para hacerlo, ¿no? Luego en ataque, por ejemplo, en el partido de ayer vimos cómo a mí me sorprendió, ¿no?, que pusiera a Lucas Vázquez, ¿no?, como extremo derecho, ¿no? Y yo creo que Ancelotti tuvo claro que el Shakhtar es un equipo que ataca, es un equipo ofensivo. Yo creo que quiso protegerse un poquito más en banda derecha con la inclusión de Lucas Vázquez, ¿no? Pero lo que me sorprendió es que además no lo quitara, ¿no? Y eso pues provocó pues que por ejemplo otros jugadores que yo creo que necesitan minutos y que necesitan confianza, como por ejemplo Marco Asensio, no jugara ni un solo minuto, ¿no? Lo que pasa es que bueno, este Asensio tampoco es que por el momento haya demostrado absolutamente nada, pero sí que es cierto que si no lo pones, pues menos va a demostrar, ¿no? Y qué decir de Nassar, ¿no? Pues quizá era un buen momento para, no sé, probar a ver qué tal se le daba a Eden Hazard jugar en banda derecha, ¿no? No sé, quizá era una opción, pero yo creo que Ancelotti tuvo cierto miedo, ¿no?, de desprotegerse demasiado y de perder lo que tenía, ¿no?, la escasa ventaja que tenía en un nuevo partido, pues eso, muy ajustado, y sobre todo los dos últimos partidos que hemos visto del Madrid, en mi opinión, hemos visto las líneas quizá demasiado separadas otra vez, ¿no? Y eso está provocando que el rival pues tenga ciertas facilidades a la hora de ejecutar el pase, ¿no? Y bueno, yo creo que no estamos excesivamente acertados en la presión, y está provocando que nuestros rivales puedan pensar, puedan mirar, puedan decidir el momento más adecuado para ejecutar un pase. Y el gol que nos metieron los jugadores del Shakhtar, pues bueno, yo creo que es un claro ejemplo de eso, ¿no? De un jugador que está libre, al que nadie le presiona, y que tiene la posibilidad de pararse a pensar, de mirar, de fijarse bien, de ejecutar un pase perfecto, y que luego esa sucesión de desgracias, ¿no? Luego le llega en perfectas condiciones al delantero del Shakhtar, y se fusila a Courtois con una facilidad pasmosa, ¿no? Y aparte otras muchas jugadas de peligro, ¿no?, que consiguieron los ucranianos llevar a nuestra área, ¿no? Lo mismo también nos sucedió contra el Elche, ¿no? Y yo creo que son lecciones que debemos aprender. Hay que volver a reajustar algunas cosas que yo creo que sí se estaban haciendo bien. Hay que mejorar mucho más en ese trabajo de presión. El equipo tiene que hacerse muchísimo más corto, porque si no, yo creo que por muy buenos que puedan ser Militao y Alaba, van a sufrir muchísimo si no se trabaja bien a nivel táctico todo el tema de presión. Además, tengamos en cuenta que nuestro centro del campo no es precisamente un centro del campo físico, son jugadores principalmente muy técnicos, con lo cual la colocación y el hecho de que el equipo esté lo más junto posible es primordial, es importantísimo, porque si no, insisto, los partidos se abren demasiado, y además esa es una característica, y ya lo he comentado en varios vídeos, muy típica de los equipos de Ancelotti. Yo recuerdo perfectamente su primera etapa en el Real
Real Madrid, y partidos de este estilo como los que hemos visto contra el Elche, como contra el Shakhtar Donetsk, los hemos visto con demasiada frecuencia, sobre todo en aquella etapa, ¿no? Yo creo que eso es lo que se tiene que intentar evitar, eso es lo que se tiene que intentar corregir, hacer un equipo muchísimo más corto, muchísimo más cohesionado, y a partir de ahí pues poder hacer la presión muchísimo mejor y por lo menos impedir que nuestro rival pueda pensar con claridad y llegarnos al área con la facilidad que nos llegan a veces, ¿no? Insisto, el mejor ejemplo son estos dos últimos partidos que hemos jugado, y además yo creo que nos tiene que poner un poco en sobreaviso de que si no se pone remedio a todo esto, pues evidentemente puede volver a suceder pues una tragedia como la del Sheriff, como la del campo del Español o cualquier otro partido. A la mínima que te enfrentes, pues bueno, ni que decir tienes si te enfrentas a un rival de más nivel que el Elche o que el Shakhtar Donetsk, ¿no? Bueno, además tenemos que estar muy en sobreaviso, ¿no? Ahora nos viene un partido, creo, que es contra el Rayo Vallecano, que desde luego va a ser un partido complicado, y por supuesto, pues insisto, vamos a tener que estar muy atentos a, bueno, pues a corregir todas estas deficiencias tácticas, a falta de un centro del campo quizá más físico. Bueno, pues tenemos el centro que tenemos, el centro del campo que tenemos, que es un centro del campo repleto de talento, pero que evidentemente pues no son ni los Kanté, ni los Pogba, ni todos estos centrocampistas todoterreno que tienen quizá otros equipos, ¿no? Tenemos un centro del campo fantástico, pero evidentemente es un centro del campo pues ya muy veterano, y que además no se caracterizan precisamente por su gran recorrido físico, ¿no? Entonces hay que intentar protegerlos lo mejor posible, haciendo, yo creo, desde mi punto de vista, un equipo mucho más cohesionado y mucho más corto, ¿no? tan largo y sin dejar tantos espacios a nuestros rivales, ¿no? Otro tema que quería comentar es el tema de los cambios, ¿no? Yo creo que teniendo la posibilidad de hacer 5 cambios, yo creo que en la medida de lo posible hay que intentar aprovecharlos, ya no por el partido en sí, ya no porque puedas cambiar poco o mucho las cosas dentro del partido, sino también pensando en repartir minutos, en dar minutos a jugadores que los necesitan, y en dar descansos a jugadores que quizá pues los vas a necesitar más adelante en partidos mucho más trascendentales, ¿no? Yo creo que hay que atreverse a poner a gente como Camavinga, gente como Antonio Blanco, hay que intentar probar cosas, no sé, intentar, pues ya sé que hace poco hice un vídeo sobre Hazard, y bueno, pues ya dejé muy claro que es lo que opino sobre el jugador belga, pero ostras, que no jugara ni un solo minuto frente al Shakhtar Donetsk, ostras, me preocupa y mucho, ¿no? Yo creo que hay que atreverse también a hacer cambios, ¿no? A probar cosas, ¿no? El otro día también pensaba incluso en la opción, ¿no? Ostras, ¿y por qué no poner a David Alaba de lateral derecho y a Mendy de central, ¿no? Sería una opción también diferente, ¿no? Probar cosas distintas. Pero en cuanto a los cambios, lo que quería decir sobre todo es que, ostras, solamente hacer 2 cambios en un partido en el que tienes la opción de hacer 5, sobre todo aunque sea ya simplemente por repartir un poco mejor los minutos, por dar oportunidades a jugadores que lo necesitan, y por dar descanso a los jugadores más utilizados del equipo, ostras, yo creo que se echó en falta también un poquito de, no sé, de atrevimiento, de imaginación, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, insisto, el técnico es Ancelotti, él sabrá lo que hace y el por qué lo hizo, y bueno, pues desde luego, pues bueno, por lo menos sí que nos valió para conseguir esta última victoria en Champions, y bueno, pero espero, insisto, que podamos darnos cuenta de que hay cosas que no se están haciendo bien en los últimos partidos, y que desde luego pues nos pueden costar muy caro en los próximos partidos si no lo corregimos. Y por mi parte, pues nada más. Espero que con este segundo vídeo, pues bueno, lo que es el análisis de lo que nos ha dejado este Real Madrid-Shakhtar Donetsk, pues ya quede un poquito más completo. Espero que os haya gustado. Espero que, bueno, pues tácticamente haya podido aportar algo a todo esto, aunque insisto, no soy un técnico, no soy periodista, soy un aficionado como cualquiera de vosotros, y bueno, pues esta es mi opinión, y bueno, y las cosas que creo que se deben corregir de cara al futuro, ¿no?
¿no? Y por supuesto, pues encantado de poder hacerlo y bueno, pues ya os digo, os agradezco muchísimo los comentarios, ya que pues gracias a vosotros pues también aprendo muchísimas cosas, ¿no? Por supuesto, os invito como siempre a que en la caja de comentarios me digáis vuestra opinión, os invito a que suscribáis al canal si no lo estáis y por supuesto pues que le deis un fuerte like al vídeo si os ha gustado y como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.